un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva oportunidad para encontrarnos en nuestro devocional casa. En esta mañana estaremos leyendo y orando con el texto de Lucas capítulo 11, versículo 14 en adelante. Mi nombre es Mauricio Borrero y estaré con ustedes a través de este texto orando y reflexionando lo que el Señor tiene para decirnos a ti y a mí en esta mañana. Leamos juntos. Lucas capítulo 11, versículo 14 en adelante. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y cuando el demonio salió, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por qué los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Escuchemos esta canción y vamos preparándonos para escuchar la preciosa palabra de Dios. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Seguimos juntos en este tiempo de devocional casa, y cuando leemos este texto es increíble, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que es como si estuviéramos leyendo cosas que pasan hoy. Esta era un grupo de personas que estaba alrededor de Jesús, multitudes que hablaban cosas de Jesús, le pedían cosas a Jesús y manifestaban cosas a Jesús, la mayoría de ellas que salían de su interpretación de ver la vida, de su propia perspectiva. Es muy interesante que la palabra de Dios nos enseña que los demonios existen y que es un reino que es poderoso. Y cuando vemos a Jesús encontrarse con ellos, eso produce y producía en ese tiempo muchas preguntas. Y estas personas intentaban responder esas preguntas a partir de su propio entendimiento de lo que era ese reino espiritual. Estamos en un tiempo en que se habla mucho de la espiritualidad. No necesariamente una espiritualidad basada en la palabra de Dios, sino de la propia interpretación de hombres y mujeres que se levantan con una serie de ideas torcidas y distanciadas de las enseñanzas de Jesús. Pues aquí encontramos unos de ellos que se acercan afirmando que Jesús
estaba echando fuera demonios porque actuaba a nombre del mismo Satanás, cosa que ni tiene sentido, parecido a las cosas que escuchamos hoy. O otras personas que locamente le piden a Jesús que les dé señales para demostrar que Él era el reino, que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús entra en una argumentación muy interesante. ¿Cómo es posible que un reino se ataque a sí mismo? Pero Jesús hace una afirmación al final de argumentarles a ellos su principio de que un reino dividido contra sí mismo nunca prevalecerá. Y les afirma claramente en versículo 20 que Él lo hace por el dedo de Dios. Nosotros tenemos que reconocer, tú y yo, que en nuestros corazones intentamos vivir nuestra fe siguiendo más fábulas o a veces cosas que hemos recogido de otras iglesias, de otras personas con frases que nos acostumbramos a entregarles el poder y nuestra fe a esas frases. Y andamos viviendo nuestra fe basado en mitos y fantasías que no salen de la palabra de Dios. Yo quisiera que tú y yo oráramos en este momento confesándole al Señor las muchas veces en que hemos puesto nuestra fe, no en su enseñanza, no en su palabra, sino en frases de cajón que hemos recogido en nuestro caminar cristiano. Yo me acuerdo alguna vez hace unos años una señora que predicaba que ella todos los días tenía que salir de su casa y ponerse el escudo de la fe. Y ella cerraba sus ojos, nos contaba y comenzaba mentalmente, ¿no? Yo me pongo el escudo y me pongo el yelmo. Y ella decía que cuando no hacía ese rito, se sentía que salía en peligro a la calle. Eso no es fe, eso es religiosidad. Y el Señor Jesús está en este texto enseñándonos que nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en sus enseñanzas, aún en temas tan complejos como la demoniología y los milagros que Él hacía. Oremos y pidámosle al Señor que limpie esas falsas creencias que tenemos, que nos perdone y que nos ayude a confiar única y exclusivamente en sus enseñanzas. Padre, seguramente en cada uno de nosotros, los que hemos caminado contigo mucho tiempo, pero algunas personas que están llegando a la comunidad, Señor, ayúdanos a poner nuestra fe, nuestra interpretación de tu reino en las cosas que tú hablas, en tus enseñanzas, en tu palabra. Señor, nosotros seres humanos que tendemos a ser idólatras y religiosos y que empezamos a creer en frases y que ponemos más nuestra confianza en las frases y que si declaramos y que si levantamos nuestra voz creemos que ahí hay poder, cuando el poder solamente está en el dedo de Dios. Gracias en esta mañana por confrontarnos, Señor, y perdónanos y ayúdanos a poner nuestra confianza solamente en ti, solamente en tu palabra. Enséñanos a vivir una fe confiada únicamente en las enseñanzas que tú nos das. Gracias, Señor, por limpiarnos, por perdonarnos y por permitirnos aún venir esta mañana y entrar confiadamente delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Adoremos. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos.
después de haber confesado, ahora entremos a hablar de la palabra o la letra adoración. Y en este texto sí que hay motivos de adoración. Qué lindo cómo en esta primera parte, en versículo 20, el Señor Jesús termina claramente diciéndonos que Él lo que hace, y específicamente el acto de echar fuera demonios, lo hace por el dedo de Dios. Esta es una expresión usada en Éxodo y en otros sitios de la palabra de Dios. Y los teólogos nos ayudan a entender que está hablando de la mano de Dios, que está hablando por el poder de Dios. Jesús hacía lo que hacía por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Pero si yo, por el poder de Dios, dice el verso 20, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y del versículo 21 al 23, el Señor Jesús sigue hablando del tema. Y miren lo que dice. Cuando un hombre fuerte, versículo 21, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Qué precioso que la palabra de Dios no tiene grises en cuanto a nuestra posición de adoración y confianza en Dios. Jesús hace lo que hace por la voluntad y el poder de Dios. Y aunque es verdad que los demonios tienen poder y son un reino organizado y tienen armas y tienen palacios, como lo dice este texto, también es verdad que Jesús es uno que es más fuerte que ellos. Todo este tema de los demonios nos da mucho temor, ¿verdad? Pero aprendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Satanás no tiene poder sobre sus hijos, sobre los hijos de Dios, porque en los hijos de Dios habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es uno mucho más fuerte que no permite que el reino espiritual entre a morar en ellos. Estar con Jesús, como nos enseña el versículo 23, es asegurar que vivimos una vida y que podemos vivir una vida confiado en Él, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en su poder. Adoremos a Dios, vivamos nuestra fe, no solamente confiados en las enseñanzas y la palabra de Dios, sino vivamos nuestra fe adorando que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por supuesto, como digo, el tema de los demonios nos produce un temor. Yo me acuerdo que hace muchos años en mi vida duré muchas semanas afectado por esos temores. Hasta el momento en que comprendí que mi visión de Satanás era que yo lo ponía al mismo nivel de Dios. Para mí eran como dos seres que se atacaban y luchaban, pero que tenían el mismo poder. Cuando por las Escrituras empecé a entender que nuestro Dios es todopoderoso y que Satanás es un ser creado, caído, limitado, que no es omnipresente y que aún está bajo la autoridad de Dios, entendí que al confiar en el verdadero Dios único y poderoso, no tenía nada que temer. Adoremos. Señor, qué lindo es saber que para los que somos hijos de Dios, tenemos la inmunidad de parte tuya en los ataques que podemos recibir de este mundo espiritual que desconocemos mucho, pero que sí sabemos, Señor, que mayores eres tú quien está en nosotros. Señor, yo oro que si en esta mañana hay alguna persona que no ha entregado su vida a ti, que reflexione y que tú vengas a esa persona a transformar su vida y a convertirla en un creyente verdadero que confía en ti como su único y verdadero Dios. Y que así, tanto esa persona como los que ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, podamos vivir confiados en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Satanás no tiene poder ni autoridad. Y que cuando estamos con Jesús,
estamos y podemos vivir nuestra fe confiados. Señor, guárdanos de los ataques del enemigo. Destruye toda obra del enemigo en contra de nosotros, de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestras empresas, de nuestra iglesia, de nuestros hijos, Señor. Y te adoramos, Padre, por las palabras que mencionas en la palabra de Dios cuando dices que en relación con la iglesia, que las puertas de ese mundo y ese reino demoníaco nunca prevalecerán, ni destruirán, ni serán más poderosos que nosotros. Te adoramos, Señor. Estar contigo es estar al lado del dedo de Dios. En el nombre de Jesús. Adoremos. Y en nuestro acróstico ahora nos movemos con la S de súplica. Y continuemos con la lectura en nuestro texto de hoy de Lucas 11. Hemos leído desde el 14. Ahora vamos a leer la porción del 24 en adelante. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y Jesús continúa, Él está interesado en enseñarnos. Él no quiere que nosotros fantasiemos, sino Él está interesado en enseñarnos cómo funciona y lo que necesitamos saber de este mundo, de este reino de los demonios. Y dice el texto en versículo 24: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Bueno, los demonios están organizados, es un reino, y cuando alguien es liberado, algunos teólogos nos enseñan que esto tiene que ver que el espíritu que sale de una persona intenta volver, y vuelve armado, y vuelve, según las palabras del Señor Jesús, con otros 7 intentando hacer un daño mayor. Y es un texto difícil de interpretar. Algunos teólogos nos enseñan que se trata de que cuando una persona es liberada, esta persona también entre inmediatamente a asegurar su vida en el reino del cielo y pasar del reino de las tinieblas al reino del cielo. Cuando tú no estás en el reino del cielo, estás en el reino de las tinieblas. No hay un lugar gris. Tú no eres medio bueno o medio malo, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y cuando una persona es liberada, necesitamos animarla, invitarla a entregar su vida a Jesús para que pase a ser parte del reino del cielo. Y la promesa para los que nos convertimos, esa palabra tan bonita pero tan juzgada a veces, cuando nos convertimos en hijos de Dios, dice la palabra que el Espíritu de Dios, Dios mismo, viene a morar en nosotros.
Y donde está el Espíritu de Dios, no hay ningún otro espíritu. Así que el hombre o la mujer que es liberada de demonios debe asegurarse de que ahora se convierta en hijo de Dios para que el espíritu no vuelva y para que ningún otro espíritu tenga poder sobre él sino el Espíritu de Dios. Yo sé que es un tema difícil, que es un tema que a veces no nos gusta hablar, pero es una realidad. Y Jesús lo habló, y lo habló abiertamente. Y nosotros suplicamos para los que ya somos hijos de Dios, que vivamos nuestra vida con la conciencia de este reino que existe y que está buscándonos, según nos enseña la palabra, en matar y destruirnos. Pero también vivir confiados, como decíamos en la sesión anterior, en que tenemos un Dios bueno y un Padre que nos ama, que nos guarda, que nos protege y sobre todo que mora dentro de nosotros. Y nosotros ya no podemos ser hogar de demonios, sino somos el hogar, el templo del Espíritu Santo. Yo quiero en esta mañana suplicarle a Dios por ti, tú que estás luchando en si entregas o no tu vida a Cristo. Tú que tal vez nunca has escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Entrega tu vida al Señor. No te expongas a vivir bajo el poder o la influencia de un mundo que solamente quiere hacer daño, de un mundo y un reino que está afectando nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, que quiere destruir la obra de Dios, pero no podrá. Pero no te expongas y vamos a suplicarle al Señor por ti y también por nosotros, que el Señor nos guarde y nos ayude otra vez a vivir nuestra fe con la comprensión de que hay una lucha espiritual que es de Dios, que hay batallas que no vemos, pero que nosotros necesitamos vivir conscientes y en oración por los que están a nuestro alrededor y para que otras personas, ojalá tú en este día, entregues tu vida a Jesús. Señor, entramos en súplica nuevamente, Padre, en un tema tan complejo, un tema en el que necesitamos seguir entendiéndolo, pero que nuevamente gracias por Jesús, que pudo haberse callado, pero sigue hablando de cómo funciona y nos da unas pequeñas enseñanzas de cómo funciona este reino. No nos dejes vivir en inocencia, no nos dejes jugar, Señor, con este reino. Enséñanos a vivir nuestra vida, te suplicamos, en confianza en ti, pero también una vida junto a ti. No nos dejes jugar, no nos dejes vivir una fe a medias. Enséñanos a ser verdaderos hijos de Dios, que vivimos como hijos de Dios, confiados en un Padre que mora en nosotros. Y yo te suplico por aquellos seres queridos, Señor. Yo recuerdo a personas de mi familia, a las personas que trabajan conmigo y a algunas personas que tal vez aún van a la iglesia, pero no han llegado al punto de entregar sus vidas a Jesús. Señor, la mayor destrucción del mundo demoníaco es cuando Cristo viene a morar en nosotros, es cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente. Y yo oro, Señor, que si en alguno de esta mañana está dudando, pueda de una vez por todas entregar su vida a Jesús y comenzar una nueva vida en el reino de Dios, en donde vamos a estar protegidos, cuidados, amados y guardados de este mundo demoníaco. Te rogamos en el nombre de Jesús, liberación y libertad y destrucción de cualquier influencia de este mundo demoníaco sobre nosotros. En Cristo oramos estas cosas. Amén. Escuchemos esta canción y preparémonos para nuestra última parte de este devocional Casa. Tu gran amor me libertó.
vamos a nuestra última parte de este tiempo, agradecidos por el Señor que nos empuja a meternos en textos un poco complejos como este. Y terminamos leyendo los versículos 27 y 28. Y en medio de esta confusión de hombres que afirmaban cosas y de la motivación de Jesús, de por qué echaba fuera demonios, de otros que pedían señales del cielo, una confusión de la perspectiva de ver la obra de Dios, aparece una mujer muy buena intencionada, seguramente tratando de honrar y a lo mejor hasta adorar a la madre de Jesús. En nuestro contexto diríamos como una mujer mariana. Y miren cómo leemos en versículos 27 y 28. Mientras Jesús decía esas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz gritando seguramente y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Dichosa la mamá de Jesús. Al contrario, respondió Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Biblia nos advierte que en los tiempos más adelante, en los últimos tiempos, habrá sed de espiritualidad, habrá una confusión de nuestras fees, habrá un mundo deseoso de un mundo espiritual. Y estamos viendo muchas cosas de esas, ¿no? El otro día veíamos a una mujer y un canal muy importante le daba 2 sesiones de media hora a una mujer que hablaba con los gatos y la podían ahí hacer traducción de gatos. Y estamos en un mundo de espiritualidad, de confusiones, de creencias, de combinaciones de religiones, un mundo espiritual caótico y también un mundo religioso como esta mujer. Jesús es muy contundente diciendo, no se trata de María, se trata de que tú y yo escuchemos, leamos la palabra de Dios y la obedezcamos. La fe cristiana es una fe basada en el poder y en la autoridad de la palabra de Dios. No solo para conocerla y quedarnos en el mundo de la teología, sino para conocerla y obedecerla y vivir nuestra fe delante de un Dios que es único, que es todopoderoso, y viviendo el privilegio de poder obedecer la palabra de Dios por el dedo de Dios. Que nuestra vida en este día, mi estimado amigo y hermano, sea una vida sea un tiempo en que podamos reflexionar si nuestra fe está siendo basada realmente en la palabra de Dios y si nosotros estamos viviendo nuestra fe obedeciendo la palabra de Dios. Yo creo que Jesús termina esta parte con esta pequeña frase también para enseñarnos que la mejor batalla espiritual que tú y yo podemos dar, que la mejor defensa que tú y yo podemos tener en contra de un mundo espiritual y demoníaco es conocer a Dios a través de su palabra y obedecerla. Vamos a terminar en oración. Y si este tiempo fue de importancia para tu vida, suscríbete al canal y compártelo con otras personas. Que el Señor, mis estimados amigos y hermanos, nos haga creyentes verdaderos, templos del Espíritu Santo, que le conocemos por la palabra, que nos sometemos a ella y que la vivimos en obediencia. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por este texto. Y te rogamos que nos enseñes a vivir nuestra vida a través de la palabra de Dios. Nútrenos de la palabra de Dios, Señor. No nos dejes con una dieta dominical solamente, sino enséñanos a tener una vida en dependencia junto a Jesús diaria, de nutrirnos del mensaje de tu palabra. Y que nosotros podamos obedecerla, Señor. Yo oro que para nuestra iglesia y para todos los que estamos en este devocional casa, Señor, haya como una renovación de nuestra fe y una firme decisión de voltear nuestras creencias únicamente
a lo que la palabra dice, no lo que algún pastor nos enseñó algún día, no lo que algún cura nos enseñó, no lo que nuestro abuelo nos dijo, sino lo que está en la palabra de Dios. Y que seamos creyentes, que estamos viviendo, obedeciendo esa palabra, y que sea la forma como nosotros predicamos la palabra de Dios, no solamente a través de compartirla, sino de vivirla, para que, como dice Mateo, los demás vean nuestras obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pongan sus oraciones en la cajita durante este día, y al final de la tarde estaremos recogiéndolas y orando por todas ellas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.